Nuevamente, con toda una situación que está ocurriendo en este momento en el mundo, el tema del racismo viene a colación. Hoy vamos a platicar de este terrible, terrible. Como consecuencia de este policía en Minneapolis que mató a un ciudadano de color de raza negra simplemente porque sí, porque el hombre le estaba diciendo que no podía respirar y él le hincó la rodilla en el cuello y pues casi no sé si le fracturó la tráquea o lo mató por asfixia cuando el hombre ya estaba totalmente sometido. No sé bien qué fue lo que pasó, que pagó con un billete de $20 falso, no lo sé. El caso es que como consecuencia de esta brutalidad policíaca que siempre es en contra de la gente de color, casi siempre es en contra de la gente de color, pues ocurrió este desaguisado y entonces no nada más en los Estados Unidos, sino en todo el mundo ha habido protestas permanentes por esta situación de origen racial. Y este asunto del racismo no es privativo de esta época. Yo creo que durante toda la vida de la humanidad y desde el momento en que las razas empezaron a cruzar unas con otras en el mundo, hubo problemas de racismo. Los judíos, por ejemplo, el pueblo judío ha sido estigmatizado y ha sido lastimado, perseguido y pues hecho a un lado por cuestión racial desde que el mundo es mundo. Simplemente hay que recordar la historia de Moisés, que los judíos eran esclavos de Egipto y él los sacó de ahí según la Biblia y los llevó a la tierra prometida que se supone que es Israel. No lo sabemos, esta es una historia que está escrita y demás, pero como eso lo vemos todo el tiempo. Los nazis, sobre todo como hablando de los judíos han sido perseguidos durante toda la vida. En 1492 la reina Isabel de España corrió a los judíos de España, que la mitad de la población eran judíos sefaradíes, y entonces los mandó. Entonces se fueron a Turquía y se fueron a Italia, se fueron a otras partes, se fueron al norte del África, en fin, se dispersaron, como dicen, en la diáspora. Y así en diferentes partes de Europa fueron expulsando a los judíos y fueron haciendo una purga simplemente por el hecho de serlo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la muerte de tantos judíos a manos de los nazis era por una situación de tipo político, racial, pero sobre todo económico, porque por lo general en el mundo la raza de origen, o sea, la gente de origen judío, no es que se apodere de la economía, pero es gente que por alguna razón tiene la capacidad de ir haciendo negocios de una forma, algunos muy mala forma, pero la gran mayoría no, y entonces eso provoca mucho escozor en la demás gente, que es pues la gran mayoría cuando los judíos son minoría. En Europa, en este momento que la situación también de la emigración ha sido tremenda, pues los africanos que vienen y que quieren cruzar Europa para llevar una vida mejor, porque allá los están matando, los sirios después de la tremenda guerra civil que están todavía sufriendo, los turcos durante una época de la vida también emigraron a Austria y a Alemania, y hay muchos que ahí viven todavía. Todas estas personas que venían de Siria y de Medio Oriente, que trataron de llegar a Europa, pues en Turquía los tuvieron que parar. Polonia, por ejemplo, dijo: se cierra aquí la frontera y aquí no entra nadie. Pero uno va a Europa en este momento y de repente te encuentras con que la raza negra pues ha invadido a los países. Yo recuerdo la primera vez que fui a España, a Europa, en 1970, eso no ocurría. Es como la primera vez que fui a Estados Unidos en el 68, fui a Los Ángeles y nadie hablaba español, y ahora vas a Los Ángeles y nadie habla inglés, porque todo mundo son de origen, no todo el mundo, pero casi todos son de origen mexicano. Aquí en México también hay mucho racismo. Aquí el racismo es en contra de la población indígena, por alguna razón, que es la gente más pobre, la gente que vive en condiciones de miseria en todo el país y que no se ha podido erradicar ni se podrá, porque no hay voluntad de los gobiernos para hacerlo. Entonces hay un racismo. Entonces aquí simplemente yo lo veo trabajando en la televisión. En la televisión, si no eres rubio y si no eres delgadito y eres de ojo azul, como dijo un día Annette Michel, unos ojos claros en México son una carrera, y efectivamente ella tiene ojos verdes, nada más que es bellísima. Entonces, salvo excepción, por ejemplo Yalitza Aparicio, salvo excepción, la gente que no es de un grupo étnico digamos que europeo, no tiene cabida en la televisión, no tiene cabida en las novelas, no tiene cabida en, pues no sé, en el cine no tanto, pero sobre todo en la televisión. En el teatro
otro creo que un poco más, porque ahí lo que importa es el talento, y ahí no importa si el actor es gordo, viejo, chaparro o alto. Ahí lo que importa es el talento. Hay un personaje para todo, pero lo que estamos acostumbrados a las novelas no. Entonces este racismo exacerbado que existe, y que además creo que en un momento dado todos los seres humanos lo hemos sentido. El racismo, el clasismo para la gente de clase económicamente baja, para la gente que está a nuestro servicio. En las casas de repente se les trata diferente. Hay casas que yo sé, aquí mismo en este edificio donde yo vivo, que la alacena y el refrigerador están con candado, y que a las muchachas de servicio no comen lo mismo que los patrones. ¿Por qué? Pues si son seres humanos. Pero así son. En esta época de la pandemia, mucha gente sacó de su casa a las muchachas de servicio y no les paga la mensualidad o la semana que se les tiene que pagar. ¿Por qué? Pues porque no están trabajando, pero son seres humanos. Son seres humanos que están sufriendo mucho, mucho más que otros. Sobre todo, mucho más, por ejemplo, que yo, que tengo, pues, afortunadamente y gracias a Dios, todo a mi disposición. El racismo es tremendo, y yo creo que es algo que nunca se va a erradicar, porque de alguna forma todos los seres humanos, seamos los que seamos de la raza que seamos, de la nacionalidad que seamos, tenemos un problema de racismo. Tenemos un problema de, por alguna razón, ver diferente a una raza que no sea como la nuestra. Aunque últimamente, con tanta mezcla de razas que hay por todos lados, pues un día leí en un Paris Match que decía: en el año 2050 Francia será negra. Y pues para allá va, para allá va. ¿Y qué mayor ejemplo que nuestro México? México, desde que fue conquistado por los españoles, a los indígenas, a los naturales, los trataron pésimo. Los avasallaron y los hicieron sus esclavos. Después los mismos españoles tenían diferencias, porque los que nacían en México, hijos de españoles, ya no eran españoles, eran criollos. Y los que nacían, la diferencia entre un español y un indígena, esos eran mestizos. Y de ahí las combinaciones de razas, el sambo, el zumbo, el salta para atrás, ha habido infinidad. Ese es el racismo, compañeros. Ese es.